Joel, ¿por qué a pesar de los esfuerzos realizados, hemos escuchado aquí algunos de los esfuerzos, cabildo abierto, audiencias públicas, ferias de la transparencia y además de todo el entramado legal, por supuesto, que se ha ido construyendo a lo largo de estos últimos años? ¿Por qué a pesar de estos esfuerzos la corrupción no se ha abatido? ¿Por qué hoy tenemos en mente los ciudadanos en todo el país la presencia de corrupción en la administración pública y qué es lo que falta por hacer entonces? A ver, yo partiría de una premisa muy simple. Lo indebido se hace siempre mucho más fácil en lo oscurito. Pensemos el niño que cuando hace las travesuras, pues lo hace que no lo vean los papás. Pensemos en la incidencia delictiva, tanto de robos o acoso a las mujeres, se hace normalmente en lugares que están un poco oscuros. La corrupción, evidentemente, también se hace gracias a la opacidad. En México, la corrupción se hizo visible gracias a las leyes de transparencia. Es decir, en los últimos años nos enteramos de asuntos como la Casa Blanca, Odebrecht, el Paso Express, que incluso cuesta vidas la corrupción, como lo constatamos ahí, la administración de medicamentos para niños que tenían cáncer, que en vez de darles medicamentos eran agua. Es decir, todo eso nos hemos enterado que la corrupción es estructural al sistema político gracias a la transparencia. Sin transparencia hubiera sido muy difícil que nos enterásemos de todos estos casos y por lo tanto que hoy estemos exigiendo que haya resultados. Incluso yo me atrevería a decir que el triunfo del actual presidente tiene mucho que ver con su discurso frontal de que el país tenía que hacer algo por controlar la corrupción. Y entonces tenemos una primera encuesta que hace Transparencia Internacional cada 2 años, que se llama Barómetro Global de la Corrupción, y a diferencia del pasado, en donde solo 24% de la población creía que el gobierno estaba haciendo bien las cosas, hoy le dieron ese bono de confianza al actual gobierno federal, en donde 61% de la población cree que se están haciendo bien las cosas. ¿Por qué no se ha controlado mejor la corrupción? Porque estamos en una fase de implementación de la solución que como mexicanos nos dimos, que fue generar un sistema. Toda política anticorrupción pasa al menos por 4 grandes fases: la prevención, la detección, la investigación y la sanción. ¿Qué sucede hoy o hasta hace poco tiempo? Pues que no había ninguna sanción. Todo el mundo nos enterábamos de estos casos de corrupción, pero no pasaba absolutamente nada. Había o hay un sentimiento de impunidad terrible que está corroyendo los fundamentos de nuestra democracia. Entonces yo creo que el gran desafío que tiene hoy el país es cómo empieza a demostrar con precisión que las instituciones que nos estamos dando sí están dando resultados, que se están desmantelando redes, porque el hecho de tener a una secretaria hoy en la cárcel no quiere decir que un modus operandi como la estafa maestra ya se haya desmantelado. ¿En dónde están todas las instituciones que participaron en ese desvío de casi 8,000 millones de pesos? Y lo que les preocupa a los mexicanos es dónde están esos recursos que se desviaron en beneficio de particulares. Y yo creo que hay toda una agenda hacia adelante que se está construyendo, que se está trabajando. Hoy vemos que falta cerrar ese ciclo para que realmente se tenga la certeza de la utilidad de la transparencia y de cómo ésta construye democracia, confianza y credibilidad. Sí, pero yo veo que la cancha está más, insisto, en las instituciones responsables de investigar y de sancionar. Judiciales. Yo te diría, ¿qué está haciendo hoy la Fiscalía General de la República, que ella es autónoma? ¿Dónde están y cómo están avanzando esas carpetas de investigación de varios asuntos que ya se tienen en curso? Y después, ya que haga la parte de procuración de justicia, la Procuraduría, cuando se judicializan esos casos, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? Pero no hay que denigrar la parte preventiva.
¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en los distintos ayuntamientos del país para mejorar aquellos trámites que hoy sabemos que son los trámites que tienen el mayor grado de experiencias, no de percepción, de experiencias de corrupción? ¿Cómo le simplificamos la vida a la población en este trato, en los trámites que tienen la mayor incidencia de corrupción? Y ahí efectivamente, coincido, Norma, falta el que termine de cuajar el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción. Porque ahorita tú le preguntas a la gente y te va a decir, ¿qué es eso del sistema nacional y del sistema local anticorrupción? Porque es un galimatías que muy pocas personas lo entienden, lo digieren y ven que es gracias al sistema que se está dando resultados. Y una apuesta por parte de esta nueva administración federal de la parte de control de la corrupción que se centre más en las capacidades del Ejecutivo Federal, dándole mayores poderes y atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera. Cada día nos enteramos del congelamiento de cuentas, algunas de ellas debido a la corrupción, dándole mayores atribuciones ahora con las reformas que quieren pasar en el Senado a la Procuraduría General de la República, y ahí estamos ahorita. Pero yo creo que al menos el Sistema Nacional de Transparencia ha aportado los elementos necesarios para que se conozcan los casos, y ahora esperemos que las instancias correspondientes los sancionen y se empiece a contener este sentimiento generalizado de impunidad. Gracias, Joel. Volvamos a esta parte de la esfera preventiva, de la esfera que a los ayuntamientos les toca también fortalecer en principio para poder llegar luego a acciones concretas, contundentes y pues significativas para la población. En el caso de Zacatecas, ¿qué es lo que considera, presidente? ¿Qué hace falta para ser un gobierno totalmente abierto, para ser considerado y evaluado de esa manera por la ciudadanía? Pues insisto en el tema de la confianza, porque podemos tener obviamente las plataformas digitales, el acceso a la información, todos estos documentos, formularios al alcance de la ciudadanía, pero si no hay el grado de confianza como tal, pues si la información que yo estoy viendo pues es falsa, o está manipulada, o no es lo que estoy pidiendo, o es información obviamente controlada, evidentemente es un grado de credibilidad, de confianza. Entonces ahí radica realmente la pregunta, ¿cómo elevar el grado de confianza y de credibilidad en las instituciones públicas? En este caso en específico de los ayuntamientos. Y es como se ha comentado en esta mesa, es con cercanía, con proximidad, con que la gente conozca quién es su regidor, quién es su síndico, quién es su alcalde, cómo se está tomando en cuenta la toma de decisiones con un verdadero y auténtico presupuesto participativo. Es involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y que esas toma de decisiones se conviertan en acciones y esas acciones sean conforme a tu responsabilidad y obligación como ayuntamiento. Es decir, no enfocarnos en obras faraónicas, no enfocarnos en hacer el trabajo de otro orden de gobierno y mucho menos de otro poder, sino enfocarnos a nuestras propias capacidades y que la gente conozca que tú no está en ti hacer una gran obra, sino enfocarte a lo que te mandata la Constitución en su 115, que son los servicios públicos. Si la gente logra entender los niveles, logra comprender el orden de esa administración pública, va a ser más fácil. ¿A qué le toca qué? Para que no a todos nos pongan el mismo saco. Es que la autopista está dañada, es que la carretera está dañada. Con todo gusto ayudamos en la gestión, pero a mí la obligación y lo que queremos enfocarnos es ser una administración de servicios públicos de calidad. Es decir, ampliaciones eléctricas, ampliaciones de drenaje, pavimentaciones, el programa que hemos implementado de Zacatecas sin bache, las brigadas voluntarias de limpieza, el poder rescatar estas áreas abandonadas, estas áreas que son por un lado tiraderos clandestinos, focos de infección, pero también son focos de inseguridad, el implementar la sustitución de luminarias, es donde tenemos que estar nosotros trabajando. Y si la gente comprende que eso es la prioridad, que eso es lo que tienes que estar implementando, sin obviamente dejar a un lado lo que es el impulso al deporte, el impulso al empleo, pero hay que enfocarse porque todo va correlacionado. Es decir, la seguridad se va a dar, Norma, si tenemos calles más alumbradas, si tenemos calles libres de baches, si tenemos calles más limpias, porque se vuelvan a adoptar estos espacios por los propios ciudadanos y no son calles desoladas. Y eso te da confianza, eso te da credibilidad.
Y al tener estos dos elementos muy fortalecidos, pues la transparencia surte efecto. Porque no solamente es tener al alcance la información, es qué confianza le vas a dar a la información que tú tienes. Porque hablamos de nueva cuenta, quien te la está proveyendo pues son las mismas instituciones donde radica un grado de desconfianza. Y en el caso de Zacatecas, ¿qué hace falta hacer para avanzar en este círculo y en estas 4 premisas que nos comentaba ya Joel, y llegar también a la sanción? ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de Zacatecas en términos de prevención, sí, pero también llegar a la sanción? Sentamos las bases con estas audiencias públicas semanales, porque ahí son fiscalizadoras, son rendición de cuentas también, y puedes prevenir el grado de corrupción, puesto que ya no estás generando el apoyo social mediante terceros o mediante algunas solicitudes que en ocasiones no tiene al alcance ni siquiera el propio alcalde. Entonces, el tener esta cercanía, el poder obviamente continuar con este cabildo abierto, con este gobierno abierto, son acciones preventivas. Y fortalecer la unidad interna de acceso a la información, de transparencia. Eso es fundamental. Sí es una obligación de los ayuntamientos, pero no hay que verlo como una obligación, sino como un motor de desarrollo, inclusive de la eficiencia del mismo. Es decir, fortalecer, equiparlo, capacitar a nuestros funcionarios y obviamente en su momento si se encuentra grados de corrupción, que ya lo hemos detectado nosotros en el Ayuntamiento de Zacatecas, es hacer el despido justificado de manera... ¿Ya lo han hecho? Ya lo hemos hecho. Entonces, tenemos que ser muy congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿En qué áreas? ¿Qué tan arraigado está ese problema en Zacatecas o qué tan incipiente? Ahorita tenemos un juicio que no me gustaría abonarlo mucho porque sigue todavía en los tribunales en específico, pero estos grados de corrupción, de despidos injustificados, demandas que llegan después a hacer laudos, pero lamentablemente son agitados por ciertos grupos. Hay una corrupción o una participación muy clara de otros actores para que se pueda generar estos despidos, que se pueda perder los juicios por no haber participado en la defensa de ellos y caen a los laudos, y estos laudos son repartidos lamentablemente en una mafia de actores. Entonces detectamos, se despidió justificadamente a algunos integrantes del ayuntamiento, están las demandas, está en curso, y esto obviamente también genera credibilidad, porque no solamente es combatir la corrupción y generar la transparencia, sino es combatir un tema muy importante que es la impunidad. Una vez que detectas esta corrupción, a falta de transparencia, ¿qué va a suceder? Claro, no está en nosotros, no somos la instancia correspondiente para poder atacar la impunidad, pero sí llevar la gestión y llevar obviamente lo conducente para que otros poderes, otras instituciones, inclusive la propia fiscalía, pues sean las garantes de que no haya, en este caso, esos grados de impunidad. Y es parte que estamos realizando una coordinación, una participación total y plena con el ayuntamiento y los propios ciudadanos, generar estos programas muy próximos, las marchas exploratorias por la seguridad. Son programas, como comentaba el maestro Misael, es donde vamos con todas las cuadrillas, identificamos de la mano a los ciudadanos, pero ya los ciudadanos saben que ahí no van a solicitar un puente, van a solicitar algo muy sencillo, que es una lámpara, que el camión de basura no pasa, que aquí hay un bache, que vamos a arreglar esta área verde. Entonces, al momento que tú le respondes y le resuelves lo que está a tu alcance, se eleva la confianza y la credibilidad, por lo cual la transparencia surte más efecto con la información que uno está proveyendo. Es una cadena que estás... Un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso que hemos implementado y que tenemos que fortalecer y que sea la base para las siguientes administraciones. Muy bien. Misael, vamos a ir haciendo comentarios, cerrando un poquito la conversación, y me gustaría preguntarte, ¿crees que la transparencia y un gobierno abierto son condiciones irrenunciables para los gobiernos locales, y qué recomendarías a los gobiernos para avanzar en este camino? Sin duda, ¿no? Sin duda la transparencia es algo que va a mejorar las condiciones ciudadanas, ¿no? De las comunidades, porque yo he tenido experiencias en donde pues uno supondría, ¿no? En el caso de la ciudad, pues uno supondría que tienes cierta calidad de vida, tienes cierto acceso a medios de comunicación, ¿no? Acceso a cierto nivel de educación. Yo tuve oportunidad de estar dando clases en la Facultad de Economía aquí en CEU, en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Economía, temas de gobierno, ¿no? Y tú llegabas y le preguntabas a los alumnos, oye, en tu alcaldía, ¿qué presupuesto tienen?
¿cuál es el presupuesto de la ciudad? ¿Cuál es el presupuesto del país? Y no sabían. O sea, preguntas muy básicas que cualquiera debería de tener, ¿no? Porque ¿cómo le exiges al que te gobierna si está haciendo bien o mal las cosas si no sabes cuánto dinero tiene para resolverlas, ¿no? O sea, porque si sabes que tiene mucho, pues le exiges en esa medida, ¿no? Pero de repente, pues también exigen mucho cuando no hay recursos para atender ciertas cosas. Entonces, desde ahí empieza el tema de poder tener claridad de qué se puede hacer con el presupuesto que se tiene, ¿no? En el caso de la alcaldía de Milpa Alta, pues es uno de los presupuestos más bajos que tiene la ciudad, a pesar de que Milpa Alta es quien le dota de muchos servicios ambientales a la ciudad, ¿no? Tiene una la reserva de bosques más grande de la Ciudad de México y dota de agua a la misma ciudad, ¿no? Ahí se acumula agua de lluvia, etcétera. Y sin embargo, pues el presupuesto no refleja, o sea, ya se hicieron algunos ajustes a algunos indicadores o algunas variables que componen el presupuesto, y eso ayuda, pero si la gente no sabe ni siquiera las cosas más básicas, pues no hay forma de que pueda tener una conciencia clara de lo que debe de exigir, ¿no? Y como señala el alcalde Ulises, pues la confianza es básica, ¿no? Porque si la gente no cree lo que le estás informando, pues difícilmente vas a continuar en un trayecto de cómo ir mejorando las cosas. Este proyecto va a funcionar para resolver tal problema, etcétera. Pero ahí la cercanía con la gente, pues es lo que te va a dar esa confianza, ¿no? Ahí sí creo que coincidimos totalmente, ¿no? Si uno no tiene ese contacto con el ciudadano y le dice, oye, pues que para esto tenemos tales recursos, ¿no? O eso de plano no me corresponde, creo que el tema se puede volver más complejo, ¿no? Y también, pues, de nuevo, toda la parte de transparencia institucional, pues creo que también está ayudando, ¿no? Hoy en la Ciudad de México, pues ya se están desarrollando sistemas en donde las propias compras que tienen las alcaldías, pues ya están en un portal y pues ya no hay forma de que digas, oye, hay que hacerle así, porque pues todo lo subes inmediatamente, ¿no? A los órganos fiscalizadores con los que se coadyuva totalmente, pues también hay que darles informes semanales, quincenales, mensuales, ¿no? De periodos trimestrales, etcétera, en donde ya también, pues eso hace que sea más rígido y profesional el ejercicio del gasto, ¿no? O sea, ya no puedes andar ahí, pues luego vemos cómo resolvemos, porque pues el informe lo tienes que hacer a la semana, ¿no? Entonces creo que todo eso va ayudando, pero la parte fundamental pues, es la confianza que tienes en la ciudadanía y lo que puedes hacer para promover el uso de la información, ¿no? En el INAI, antes IFAE, pues tiene una serie de documentos que se llaman cuadernos de la transparencia, que me parecen básicos y fundamentales para todos ciudadanos, son totalmente didácticos, ¿no? Y empiezan diciendo, el primero se llama de los ángeles a los índices, ¿no? En este tema de, bueno, pues no hace falta solo la buena fe para hacer un buen gobierno, ¿no? Hay que dar indicadores, hay que transparentar cuáles son nuestras metas, etcétera, ¿no? Y al último que publicó, me parece, Mauricio Merino, que tiene que ver con esta vinculación entre el sistema de transparencia y el sistema nacional anticorrupción, ¿no? Cómo tienen que vincularse para que justo esa ya hoy demanda de los ciudadanos de que, bueno, pues quien no haga bien su trabajo, que pague las consecuencias, pues pueda darse en esta transición, pues que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero que ya está avanzando, ¿no? Que ya es parte de los temas de agenda pública que tenemos que resolver y definir para poder hacer de esa rendición de cuentas, pues también parte importante para que ya no exista más corrupción o impunidad, ¿no? Sobre todo. Y siguiendo esta línea que plantea ya Misael, Joel, te pregunto, ¿cuál es el futuro previsible de la transparencia en México? La llegada del nuevo gobierno
ha venido a cambiar mucho la forma como concebíamos tradicionalmente la transparencia. Este ejercicio que hace todos los días el presidente a través de sus mañaneras ha hecho que el número de solicitudes y recursos de revisión se multipliquen. Pero en el ámbito de lo local, de los alcaldes, que es a quienes principalmente nos dirigimos, coincido plenamente con el alcalde en el sentido de que hay que centrarnos en el 115. Toda la información necesaria para que los ciudadanos puedan evaluar que efectivamente los alcaldes están cumpliendo a cabalidad los servicios públicos mínimos básicos que les confieren. 2, que se genere una real coordinación entre los órdenes de gobierno, porque muchas veces los ciudadanos les exigen a los alcaldes algo que no es de su competencia. 3, cuando arrancamos gobierno abierto en el 2015, ni siquiera se sabía en la mayor parte del territorio nacional qué era gobierno abierto, cómo se comía. Hoy me da mucho gusto constatar que ya al interior de las reformas organizacionales en algunos ayuntamientos se están haciendo para tratar de atenderlo y lo están implementando. 4, no olvidemos que lo que permite en realidad la transparencia es hacer que los ciudadanos se apropien de lo público. Entonces, cada vez hay que participar más. Nos centramos mucho en transparencia, pero ¿cómo están las leyes de participación ciudadana? Los mecanismos que tienen los ayuntamientos a la hora que los ciudadanos los ponen en práctica, ¿efectivamente se ejecutan? Y finalmente, reconocer el caso de Zacatecas, que sin duda a través del órgano garante y del ayuntamiento forma parte del plan DAI que lanzamos desde el INAI para alcanzarle a la ciudadanía el pleno conocimiento de su derecho de acceso a la información. Y ahí está la invitación a los otros ayuntamientos a que se sumen, a que generen estas redes de socialización del derecho de acceso a la información, porque no hay que olvidarlo, el derecho a acceso a la información es un derecho llave que permite la garantía de otros derechos fundamentales, como lo son la salud, como lo son la educación, como lo es la mejora de los trámites y servicios, y esa yo creo que debe de ser la agenda del futuro. Transparencia para resolver, no solamente transparencia para saber. Y creo que México en ese sentido pues ha sido una referencia a nivel internacional y esperemos que esta agenda pues se focalice más hacia la resolución de los problemas públicos que nos permitan restaurar la confianza entre población y autoridades, y ese es el rol que nos toca jugar como órganos garantes. Muy bien. ¿Y qué hará el gobierno de Zacatecas para seguir construyendo un legado de credibilidad de aquí al final de la administración? Pues continuar con el objetivo esencial de este ayuntamiento, que es generar honestidad, generar credibilidad, confianza, y eso se hace con resultados, con eficiencia, con indicadores. Nosotros vamos a fortalecer lo que desde un inicio nos planteamos, que fue ser la administración pública de los servicios de calidad, es decir, continuar con lo que te confiere la propia Constitución, el tener una coordinación plena y absoluta con los órdenes de gobierno, porque el derecho no tiene que estar sujeto a tintes de partidos políticos. Y muchos de ellos han estado ya siendo testigos que nos coordinamos con gobierno del Estado, con gobierno de México, inclusive con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, para poder darle respuesta a tanta demanda que existe en los ayuntamientos. Simplemente en el Ayuntamiento de Zacatecas, de estas 16,000 personas que hemos atendido, pues se convierten en 16,000 quejas, en 16,000 solicitudes, en 16,000 demandas. Y si no logras coordinarte con el gobierno del Estado, con el gobierno de México, con otros organismos, con otras instancias, inclusive con la propia universidad, difícilmente puedes sacar adelante tanta demanda, y es donde se pierde la credibilidad, es donde se pierde la confianza. Pero la palabra no, Norma, jamás va a estar peleada con la honestidad. Es ahí donde se le tiene que ser honesto a la ciudadanía. Esto no puedo, esto no está dentro de nuestro alcance, le voy a ayudar a gestionar, o definitivamente esto se lo vamos a resolver en tal fecha. Y es así como podemos ir fortaleciendo esta maquinaria. ¿Cuál es el compromiso para Zacatecas? Continuar trabajando de la mano con las instituciones, con los organismos garantes de la transparencia, garantes de la honestidad, el fortalecer estos comités de participación ciudadana que no solamente llenen pues el requisito de formar parte de un ayuntamiento para poder avalar el presupuesto participativo, sino que realmente sea con el recurso propio del ayuntamiento que se pueda responder a las necesidades que ellos mismos estén priorizando dentro de sus esquemas de evaluación y sus esquemas de solicitudes. Y con esta exposición que damos cada martes, con estos recorridos en las colonias, en los barrios, la misma gente te va evaluando. Entonces creo que lo fundamental de un ayuntamiento es eso, la cercanía,
el entender que esto es temporal. Cuando logras entender que las administraciones son temporales, es decir, tienen fecha de caducidad, pues cumples a cabalidad lo que te mandata la Constitución, tratas de mostrar todo, la transparencia, para evitar problemas posteriores, y también tratas de cumplir en la ciudadanía con acciones y te dedicas obviamente a trabajar, puesto que esto es al final de cuentas una posición que ellos mismos te están dando y que ellos mismos te pueden quitar, te pueden reconocer o te pueden obviamente pues demandar alguna consecuencia negativa que tú puedas hacer. Entonces es parte fundamental la confianza, la capacitación, la cercanía, la transparencia y obviamente la honestidad. Pues un tema por demás interesante, por demás complejo, que nos atañe a todos los ciudadanos. Nos quedamos en la mente con palabras como acceso a la información, como combate a la corrupción, como participación ciudadana, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados de hoy y seguramente es un tema que volveremos a abordar porque, como ya lo comentábamos en el transcurso de esta plática, ofrece diferentes matices que sin duda vienen al caso para fortalecer la participación ciudadana, la satisfacción de los pobladores en función del gobierno y los servicios que están recibiendo. Esto fue Soluciones para Gobernar. Yo soy Norma Pérez Vences. Hasta la próxima.